Buenos días a todos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Núñez, soy el gerente de operaciones de Mercado Electrónico de Gas. Hoy tenemos un webinar, como dice la pantalla, dedicado a la cuestión de la exportación desde Vaca Muerta hacia nuestro país vecino, Chile. Y para hablar del tema tenemos nuestro vecino, Marc Jambías, que es ingeniero industrial de la Universidad Pontificia Católica de Chile. Es diplomado en logística estratégica también de la Universidad de Chile, con un programa internacional de management en el IAE de la Universidad Austral de nuestro país. Fue gerente de operaciones de Terpel, Chile, entre el 2000 y el 2011, y allí comenzó en ese año su carrera en ENAP, la empresa nacional de hidrocarburos de Chile, primero como gerente de ventas y luego como gerente general de refinerías. En el 2018 fue gerente general de Gasco GLP. Actualmente es el partner Chile de Gas Transition Consultants, y en ese carácter es que está en este seminario. Lo acompaña Luciano Codeseira, es economista egresado de la UBA, magíster en energía del CEARE, con varios estudios de posgrado. Una profusa actividad académica, incluyo la Universidad Austral, donde compartimos alguna cátedra, eh, y en el ámbito empresario y privado también, con una actividad muy valiosa. Fue asesor de estrategia energética de la Secretaría de Energía y actualmente es director ejecutivo de Gas Transition Consultant. Y justamente a Luciano le dejo la palabra para que comience el webinar. Bueno, gracias Daniel, un saludo a todos, gracias por el espacio Daniel, un saludo a tantos amigos que veo y a profesionales que reconozco tanto sus capacidades. Hoy vamos a hablar un poco del mercado chileno. Yo voy a funcionar como vehículo para el plato principal. Yo soy una especie de introducción, ¿sí? De primer plato en todo caso, para después escuchar a Marc Lambías, que nos va a estar hablando más del mercado chileno. En el fondo de esta lámina lo que vemos es un recorrido histórico en dos combustibles, el gas natural y el propano. Ustedes pueden ver cómo del 2004 en adelante hay una caída en las importaciones de propano. Argentina está en color azul en estas barras, ¿sí? Y después una lenta recuperación cuando con la crisis de gas natural, en los cortes de los envíos, Chile comienza a desarrollar un negocio oneroso, escaso, costoso de planta de regasificación en Quintero primero, en Mejillones después, y empieza a alimentar una demanda recaída, ¿sí? Con gas proveniente fundamentalmente de Trinidad y Tobago y después de Estados Unidos. Y Argentina emprende una lenta recuperación allá por el 2018, en donde hoy por hoy el gas natural de Argentina representa el 57% de importación de gas natural. En el caso del GLP propano, la realidad es otra, pero todavía persiste una alta importación de propano desde el Golfo de México, ¿no? Con un recorrido que es mucho más distante, cruza el Canal de Panamá, incluso en situaciones críticas como las que tuvo el Canal de Panamá, y nos presenta nos interpela un poco esta imagen en donde vemos que Argentina tiene mucho por expandir sus exportaciones. Honestamente les cuento que quizás me voy un poco para atrás y les cuento una sola línea de la consultora como presentación. Eh, Nuestra consultora tiene una historia corta, ¿sí? Que no llega a los 3 años, y les propuse, después de haber sido director de Argentina de Gas Energy Latinoamérica, otra consultora, y recorrer el territorio chileno, presentando la oportunidad que podía hacer
para Chile Vaca Muerta o para empresas argentinas la orientación exportadora a Chile. Y un cliente que fue Marc Lambías de esos estudios, le propuse avanzar en una estrategia, una consultora que más allá del estudio de mercado podamos afianzar, identificando esas estrategias, despejando las dificultades que podían haber, esas piedras que podían obturar el camino. Y en eso estamos desde hace casi 3 años, ¿sí? Y a raíz de este seminario que me propuso Daniel, que en principio la idea era que hable solamente Marc Lambías, y Daniel me decía, bueno, ¿por qué no hablas un poco vos? Bueno, acá estoy, me tienen a mí hablando, y para hacer de esto una historia también mal contada, en donde voy a spoilear un poco lo que dirá Marc en todo caso después. Quiero traerles dos líneas o como dos axiomas que considero que están equivocados, ¿sí? Por un lado, lo que puedo llamar los degenerados pesimistas, ¿sí? Que son algunas voces que últimamente escuché que consideran que el mercado chileno tiene una oposición granítica, ¿sí? al desarrollo exportador argentino de ese mercado, que hay una cuestión cultural vinculada con el pasado, de incumplidor argentino, que nos cierra todas las puertas. Esa mirada, al menos la considero atemporal, ¿sí? Y tiene que ver en todo caso con los esfuerzos que venimos haciendo, en todo caso los esfuerzos también que hizo la función pública en momentos de Juan José Aranguren, por ejemplo, para abrir y retornar aquellos envíos, ¿sí? de gas natural. Eh, Ahora, el otro axioma que también veo podrían ser los degenerados optimistas, ¿sí? Que es una mirada muy facilista de la orientación exportadora de gas natural al mercado chileno, ¿sí? Estos degenerados optimistas ven con cierta naturalidad, ¿no? tendencial en un contexto en donde la matriz energética chilena está en un proceso de descarbonización de su matriz de generación y la matriz de consumo final de energía residencial con un alto peso en la leña también le deja un espacio garantizado al gas natural y ese gas natural tiende a ser argentino, ¿no? Y un poco esa es la parte que le estoy spoileando a Mark y que él va a desgranar en otras láminas más adelante, sector por sector. Yo me quedo con la primera y en esa primera hago un poco, le pido disculpas a los argentinos si es una historia remanida, muy conocida. La Argentina fue un proveedor que generó certezas hacia mediados de principios del milenio de la primera década, ¿sí? En donde encontró ciertas limitaciones en la actividad extractiva, una caída en las reservas, una cuenca neuquina que veía o trataba de retener las operadoras que se iban a otras cuencas, en donde la economía mostraba números augurosos en términos de superávit gemelos, dólares en las arcas del Banco Central, donde la función ejecutiva estaba con una relación muy fría en la industria, hacia la industria. Me tocaron momentos muy complejos en ese momento. Y la realidad es que esto no hacía más que eh, trazar un recorrido, ¿no? de una industria que iniciaba una etapa otoñal, ¿no? en la producción y que eso iba a derivar en una caída en la actividad y entrar en un sendero bastante crítico de balanza comercial, balanza de pagos, balanza fiscal. Digo, la Argentina empezó a encontrar sus límites económicos en el abandono de una política energética clara. Bueno, la realidad es que la historia ya la conocemos, en el medio, luego de este casi espejo invertido, aparecen señales nuevas que tienen que ver con el desarrollo de Vaca Muerta. Hoy por hoy las empresas todas volvieron, aparecieron nuevas compañías en la cuenca neuquina, con producción en récord y con condiciones apremiantes en términos económicos para la Argentina que no va a dejar, no debería dejar pasar.
pasar la oportunidad, es la última bala que nos queda para encontrar una estrategia inteligente, asertiva de desarrollo económico, ¿no? Y una demostración de eso es que los últimos 4 o 5 gobiernos mantuvieron una sola política y esa política fue vaca muerta, ¿no? Entonces, esta alianza política con el sector es quizás el activo intangible más fuerte que tiene Vaca Muerta más allá de los recursos. Y eso lo pongo en valor a la hora de analizar por qué la Argentina no está en condiciones de volver a repetir, ¿sí?, los errores del pasado. Por eso me corro un poco en ese análisis de, de una mirada crítica a la posibilidad de desarrollo, al punto creo que la ecuación empieza a darse vuelta y la Argentina va hacia ser un jugador internacional, global, ¿sí?, de gas natural licuado. Y el que debe repensar, y así lo están haciendo afortunadamente, es el mercado chileno de no perder esta oportunidad de tomar parte, ¿no?, de ese empuje que tiene la Argentina, no pensando en el mercado local, no pensando en el mercado exclusivamente regional, sino pensando en el mercado local. Y la base más firme de todo esto se da este año, ¿no?, con el acuerdo o la existencia de los proyectos concretos, tangibles, materiales, como Southern Energy y otros tantos que aparecen en esa orientación exportadora de GNL. Entonces, solamente para traerle unas líneas cortas de lo que estamos viendo nosotros en nuestra mirada exclusivamente hacia la octava región, porque la realidad habría que, en todo caso, Marc después lo va a comentar mejor. Hay al menos 3 mercados, si descontamos a Metanex en el sur, un mercado en el norte, que es un mercado básicamente gas and power, con ciertas dificultades de recuperar en la orientación hacia el uso de baterías en la generación. Un mercado en el sur, que es un mercado que ha vivido la crisis del gas natural y tuvo que adaptar sus plantas industriales a otros combustibles, a otras fuentes y una capacidad de despacho. Todavía en veremos si van a empezar a operar. Y ahí se está dando una situación bastante virtuosa para la Argentina. En este mercado, donde nos conecta la infraestructura hasta Gas Pacífico, es que podemos ahora sí establecer 4 elementos críticos que nosotros vemos como claves para el 2030. Más allá de la productividad de los pozos, creo que 9 de cada 10 personas, porque siempre hay un desconfiado, puede augurar un salto discreto en la producción de petróleo y gas natural en Argentina, ¿no? Ya eso no se discute y creo que las bases para eso están no solamente en infraestructura, sino en mercado de exportación. El otro elemento tiene que ver justamente con infraestructura, infraestructura que se adecuó en los últimos años, infraestructura que está esperando que se llene y para eso se requiere el desarrollo de los mercados de exportación. Respecto a otro punto que tiene que ver con la calidad del gas y del crudo, bueno, ahí hay algunos desafíos concretos en términos de infraestructura, pero también en términos regulatorios que tiene que ver, el gas natural de Vaca Muerta es entre 4 y 5 veces más rico que cuando se pensó gran parte de la infraestructura que tenemos de Loma La Lata en su momento, ¿no?, de aquella década de los 90. Con lo cual este factor NGLs, ¿no?, que nos mueve de casi 100 a más de 400 toneladas por kilómetro cúbico es una realidad con la que hay que manejarse. Y los mercados de exportación es el elemento catalizador desde nuestro punto de vista. Nosotros somos de los que creemos que estamos en un mercado de gas natural que es de un modo Hoteling 4.0, ¿no? Ya no son los recursos escasos, no es el recurso finito lo que domina el mercado de gas, sino fundamentalmente los mercados, su naturaleza, su característica, los precios, para después hablar de la infraestructura, y esa condición de suficiencia es la que va a determinar, ¿no?, la unión de productividad, reservas, recursos como condición necesaria. Creo que ahí está el planteo que obviamente se empieza a manifestar cuando en esta lámina vemos la producción, en el eje vertical fundamentalmente la producción de petróleo en cada uno de los bloques, en el eje horizontal la producción de gas natural cada uno de los bloques. Como hay
Hay bloques que están más orientados, esto no es ninguna novedad para quienes están viendo este mercado desde hace tiempo. Si hacemos un doble clic en la parte donde están más agrupados, podemos encontrar en una segunda instancia de definición otros bloques menos productivos, pero también con cierta orientación al petróleo, y otros con orientación al gas natural. Siempre en el medio quedarán algunos con gas rico, con gas asociado al petróleo, en la medida que estén más orientados a la ventana petrolera o gasífera pegada a la faja plegada. Acá se suma no solamente vaca muerta, sino también los convencionales. Y ese plano, en un gráfico de dispersión, acá lo podemos ver en un mapa, en donde el gráfico de la izquierda lo que nos plantea, perdón, el mapa de la izquierda, lo que nos refleja es cuáles son los bloques, las concesiones más de mayor producción, ¿sí? En los últimos meses. Se destacan en burbujas mayores aquellos bloques más importantes. Lo que me interesa más que identificar uno por uno es ver cómo en el mapa de la derecha, un poco más alejado, pero se verifica que en términos de productividad de pozos no son los bloques que más producen aquellos más productivos, con lo cual esto refuerza el concepto de que son elementos que tienen que ver con el negocio, con la demanda segura, con la infraestructura a disposición, lo que determina cuánto se produce y no el atributo geológico, ¿sí? En donde está el pozo. Eso te limitará en todo caso ciertos requerimientos de infraestructura que se necesitan o niveles de productividad que se van a alcanzar. Lo mismo podemos plantear ya abonando otras ideas nuevas, ¿sí? Lo que analizamos es el recurso último esperado, ¿no? La producción esperada durante 35 o 30 años, con los mismos registros de pozos. Podemos ver cómo la mayoría de los bloques trazan un promedio de entre 12, 13, 14 BCF en su vida útil, ¿sí? Y ahí aparece hacia la faja plegada, la zona de gas seco, algunos prospectos, bloques, 7 bloques que tiene la provincia de Neuquén, que piensa lanzar en licitación, también con un registro de recurso último esperado de casi 9 BCF y con máxima producción de casi 400.000 metros cúbicos día. De alguna manera, si ahora bajamos un poco el nivel de análisis a, bueno, cómo se puede alimentar ese caño, ese gasoducto del Pacífico que nos podría llenar ese caño hacia el mercado chileno, bueno, la realidad es que aparecen distintas alternativas, todas se balancean en función de si realmente aparece una demanda. Por eso digo, lo más importante es lo que nos va a traer Marc Lambías en las próximas láminas. Lo que nosotros vemos es que hay avances concretos, materiales, para poder ir trazando, balizando una estrategia de exportación en distintos actores que apuestan a eso, ¿sí? Y poder en algún momento recuperar aquellos niveles históricos e incluso expandirlos. Y que de alguna manera esto va a tener que ver con el grado de incertidumbre y de interdependencia. En algunos de los proyectos son bidireccionales, pueden como mover el gas natural desde la válvula 4 prácticamente para un mercado o para otro. Otros están más enfocados, como les comentaba, los 7 bloques que están a la vera del gasoducto Pacífico que se esperan desarrollar. Los bloques que otorgó YPF, que vendió YPF y que adquiere hoy día Quintana, que puede alimentar el portón donde se bifurca el gasoducto del Pacífico y el gasoducto no convencional que se va a alimentar de gas proveniente de Narambuena o debajo del Toro, ¿no? Con volúmenes que pueden ser incrementales en la medida que aparezcan esas oportunidades. Y en definitiva, entonces, lo que nos queda como sensación cuando miramos el mercado ampliado de gas natural en Chile y todos los sustitutos, vemos que la Argentina es un proveedor confiable en la medida que se avanzan con proyectos concretos, que lo que se presenta es una oportunidad para ir atando, ¿no? Esas estrategias que hay en el mercado chileno y en el mercado argentino. En este contexto, la Argentina va camino a ser un proveedor global,
hay señales que alimentan esa mirada, ¿sí? Y que va también a un sendero de recortes en los costos y mejora en todo caso de productividad, que tienen que ver con elementos propios de la infraestructura, de la productividad de los pozos, pero también de la macroeconomía, que da margen a que la producción de gas seco, como la producción de gas asociado, que va a seguir creciendo, que representa una parte menor, que es lo que se ve en esa especie de torta cuadrada en color azul, es un 11% de la producción, que podría seguir los pasos, como en Permian, no mirando el Henry Hub, sino el Waha, y eso da señales de mercado para que los precios y los costos vayan en un sendero decreciente. Hasta acá llego yo, ¿sí? Un poco planteando los músculos que Argentina tiene para avanzar en un desarrollo exportador. Marc, te doy la palabra para que nos hables un poco del mercado chileno. Vale, muchas gracias Luciano, gracias Daniel por la invitación y gracias a los asistentes y las asistentes a este webinar por su tiempo e interés. Bueno, yo les quiero conversar un poco respecto de la mirada desde Chile, desde el punto de vista de la demanda y de la demanda potencial de gas natural, aprovechando esta oportunidad de la abundancia de vaca muerta y de los desarrollos que ha tenido Chile en términos de logística para la importación de gas natural. Como comentaba Luciano, los terminales de regasificación en Quintero y posteriormente en Mejillones. Eh, entonces, aquí primero vamos a dar una mirada de una proyección en base a un estudio que hicimos respecto de la potencial demanda en la zona central de Chile. La zona central, básicamente, estamos hablando de lo que está conectado al gasoducto Gas Andes, o sea, la región metropolitana y la región de Valparaíso, donde se concentra gran parte de la población nacional y donde existen las redes de distribución de gas natural más densas en Chile, dejando fuera Punta Arenas, que se abastece eh, totalmente con gas natural prácticamente desde hace muchos años. Entonces aquí tenemos el foco en la demanda residencial en la zona centro, donde se puede ver el desafío que tiene esta demanda, y lo mismo que pasa en Argentina, es la estacionalidad. Es una demanda que está caracterizada por el uso en las casas para cocción, o sea, para la cocina, para el calentamiento de agua, y la parte más estacional, que es la calefacción, ¿no es cierto?, que se da finalmente entre los meses de abril o mayo hasta agosto o septiembre, digamos, cuando mucho, ¿ya? Con un pico en julio, agosto, que son los meses más fríos normalmente. Lo que vemos nosotros es que esa demanda va a tender a crecer, pero el crecimiento, incluso en los escenarios más optimistas, va a llegar al año 2045 a un poco menos de 3 millones de metros cúbicos día, que es bastante más de lo que hay hoy día, pero no es un crecimiento brutal que vaya a cambiar un poco los pronósticos de exportación. ¿Ya? Podría haber un crecimiento más acelerado de esta demanda, pero eso requeriría un avance mucho más rápido, una inversión mucho mayor en el desarrollo de las redes de la región de la zona central, y hoy día, como el gas natural en Chile se vende básicamente a un precio que es ponerse levemente por debajo del gas licuado en cilindros, que es el otro combustible más usado, digamos, o el energético más usado en las casas, digamos, para cocinar y para agua caliente. En general, no hay un incentivo económico a desarrollar esas redes de forma más rápida. Entonces, lo que vemos en el sector residencial y comercial, ¿no es cierto?, es que no hay un crecimiento significativo, es un crecimiento más bien, digamos, vegetativo, digamos, que va año a año creciendo en función del crecimiento de la población y del crecimiento histórico de las redes en términos de su penetración en el mercado. Y es una demanda que se incrementaría, como vimos en el gráfico anterior, en alrededor, en estos 20 años, en alrededor de 1 millón de metros cúbicos día. No vemos que sea, por lo menos hoy día, con las estrategias comerciales y con lo que uno ve históricamente, que hay un cambio de paradigma que vaya a significar
en un crecimiento mucho más rápido de las redes de gas natural y un aumento de la demanda significativa en este segmento. En las regiones del sur, que están conectadas o no conectadas, digamos, al gasoducto del Pacífico, eh, si hay un potencial de demanda mayor, porque desde la séptima región, la región del Maule, hacia la región de los lagos y los ríos, se consume como principal energético la leña, ¿no es cierto?, la biomasa, que se consume para calefacción en un invierno que es bastante más largo que el de la zona central, pero también se consume para cocinar, porque son cocinas a leña que cumplen el rol de calefacción y cocina normalmente. Entonces hay un volumen de energía que es muy importante en esa zona, pero que tampoco es tan fácil de convertir a gas natural por un tema cultural, por un tema, digamos, de infraestructura de inversión y de costo de la leña versus el costo del gas natural, que es muy diferente. Si vamos al siguiente gráfico, entramos en otro segmento del mercado que siempre ha sido muy relevante para el consumo de gas natural argentino y también del gas natural por GNL. El sistema, el mercado de la generación eléctrica, ¿no es cierto? Y aquí hicimos un trabajo con una consultora experta en estos temas, que es Inodú, digamos que ha hecho trabajos muy detallados para distintas empresas, ¿no es cierto? Buscando cómo entender cómo en este escenario que está enfrentando Chile en una alta penetración de energías renovables y una intención declarada, ¿no es cierto?, y que cada vez se quiere adelantar más de sacar todas las generadoras o las centrales térmicas que operan con carbón de aquí al 2035 o antes. O sea, bueno, hay una oportunidad para que en este retiro de centrales térmicas a carbón, las centrales térmicas a gas que están instaladas, ¿no es cierto?, desde de la época de mediados de los 90 o de los 90, donde se interconectó Chile con Argentina, con los distintos gasoductos, quedaron, digamos, está disponible esa potencia. Bueno, obviamente debiera, lo que uno piensa es que va a volver a reactivarse eso. Y finalmente hicimos varios corridas, varios escenarios con distintas hidrologías, distintos precios del gas natural, poniendo gas natural muy competitivo. Y lo que vemos es que no hay una perspectiva de que vaya a volver una demanda, por lo menos una demanda de base de generación térmica en base a gas, aunque el gas natural sea barato, aunque estemos conectados por gasoducto, y eso básicamente porque hoy día lo que hay en Chile es un desarrollo muy fuerte de las baterías, las BESS, ¿no es cierto?, las baterías de litio en el sistema, con una proyección al 2032 de más de 11 gigas, ¿no es cierto? Y hoy día si uno ve las informaciones actualizadas, hay proyectos incluso por más cantidad que eso y con fechas más tempranas. ¿Ya? Ahí la discusión si bien hoy día esos proyectos están presentados al sistema eléctrico nacional, tienen prácticamente muy avanzados todos sus permisos y podrían instalarse, digamos, sin mayor dificultad, ¿no es cierto?, en las subestaciones o cerca de las subestaciones donde están conectadas las mismas centrales eólicas o solares. El problema hoy día de esos proyectos básicamente es conseguir el financiamiento para la inversión, ¿no es cierto? Si bien hoy día tienen un escenario muy interesante en términos de que hay energía solar muy barata, hay curtailment, energía solar a costo cero o muy bajo, donde pueden cargar las baterías, digamos, en las horas solares y entregarlas en la tarde, noche. En la práctica eso es en el mercado spot, pero en el mercado contratado que hoy día exigen los inversionistas no está tan claro, digamos, que puedan tener esa rentabilidad. Y eso podría demorar un poco esa entrada a las BES y podría darle una oportunidad para extender o aumentar la participación del gas natural en la matriz de centrales térmicas a gas, pero siempre tenemos que pensar que va a ser un gas natural interrumpible, un poco impredecible, más concentrado en invierno, en algunas horas del día, y no un gas natural de base, ¿no es cierto? El pronóstico que nosotros vimos, que el gas natural alcanzaría hasta un 5% de la demanda por generación, que serían unos 7 terawatt hora al año, ¿no es cierto?, de energía.
Si vamos al siguiente y vemos otra forma de mostrar estos datos, ¿no es cierto? Vemos que en los primeros años, o sea, este año y hacia finales de esta década, que todavía vamos a tener las centrales a carbón, que se ven en el color más oscuro, en los distintos subdivisiones del sistema interconectado chileno, ¿no es cierto? En el norte grande, en el norte y en la zona central, vemos el carbón todavía muy presente. Las centrales de ciclo combinado van a tener un espacio, ¿no es cierto?, para generar, las de ciclo abierto bastante menos, según estos son los modelos que dan la, la operación óptima del sistema. Otra cosa es que después esas centrales estén disponibles y que aparezca una de ciclo abierto que no estaba considerada acá. Eh, pero lo que vemos que si en este año puede haber una mayor despacho, aún cuando saquemos las centrales a finales de esta década o a principios de la próxima, la proyección de demanda de energía basada con gas natural no muy grande, ¿cierto? Va a estar más concentrada en la zona central donde están las centrales de ciclo combinado y donde está también la central que está en el centro de Santiago, que tiene una ventaja en términos de generar dentro del anillo de alta tensión de Santiago, donde también hay restricciones al transporte de energía, eh, pero en realidad no hay una proyección de demanda mayor. Esto también se basa en el supuesto de que las centrales, los ciclos combinados que hoy día existen, van a seguir operando hasta esa fecha, que también es una discusión, porque hoy día las centrales térmicas a gas, en promedio son más antiguas que las de carbón que vamos a estar sacando del servicio. Son centrales que originalmente fueron pensadas para estar operando de base y no para estar ciclando y encendiendo y apagando, digamos, una vez al día durante, no sé, la mitad de los días del año. Entonces, para seguir operando otros 10 o 20 años en esas condiciones, seguramente van a requerir inversiones grandes, ¿no es cierto?, para asegurar esa disponibilidad. Y esas inversiones, bueno, tienen que estar retribuidas con una proyección de generación en el futuro, que como vemos acá, no está tan claro, digamos, que sea algo, es algo estocástico, algo probabilístico, pero no es algo seguro, ¿no es cierto? Entonces, también habrá que ver cuál es la decisión de esas centrales en términos de seguir operando o hacer como lo que están haciendo algunas centrales en el norte, ¿no es cierto? Las carboneras, que bueno, desmantelo la carbonera, pero instalo algún otro ciclo de almacenamiento térmico o algún servicio complementario para el sistema que me dé una rentabilidad asegurada, diferente a la de la generación térmica propiamente tal. Entonces, eso podría dar la oportunidad para alguna otra central de ciclo abierto en alguna otra zona del país más nueva que pudiera estar despachada, conectada a algún gasoducto. Aquí también vemos la distribución de lo mismo, de las centrales térmicas durante los distintos meses del año y vemos que en general en los distintos años, ¿no es cierto?, se concentra principalmente en la primera mitad del año, con más foco entre los meses de mayo y agosto, ¿no es cierto?, que son los meses de invierno donde se espera, digamos, por tema de demanda y disponibilidad de hidrología, en un escenario de hidrología húmeda, que es con mayor oferta hidrológica. eh, Esta proyección de demanda, digamos, ¿cierto? Si vemos la distribución en el día, disculpa Luciano, la anterior, si vemos la distribución en el día, vemos que la probabilidad de que la central esté despachada más bien en las últimas horas del día y las primeras horas de la madrugada, ¿no es cierto? Donde uno debería estar esperando que lo despachen, ¿ya? Y eso, habiendo nombrado los desafíos que son para las centrales, ¿no es cierto?, de estar disponible, de estar ciclando, estas grandes centrales de ciclo combinado, las de ciclo abierto, que es más fácil, digamos, partir y parar, también genera un desafío súper importante para los sistemas de transporte de gas. Nosotros estamos pensando en abastecerlas por los gasoductos, ya sea Gas Andes o Gas Pacífico o Gas Atacama, Norandino, eh, porque, bueno, no solamente tienen que tener la capacidad para entregar la máxima demanda al momento que la central está despachada, no sé, a partir de las 6 7 de la tarde hasta las 12 de la noche, 2 de la mañana, lo que sea, sino que
tiene que tener la capacidad del sistema de oferta de gas desde el lado de los pozos argentinos para estar modulando esa demanda, ¿no es cierto? Compensando con otras demandas al interior de la red de transporte de Argentina, ¿no es cierto? Y eso es un desafío para los operadores porque, digamos, hay que integrar a toda la red de operadores por el lado argentino más los transportadores de gas en el lado chileno, ¿no es cierto? Y eso, si la demanda va a estar abastecida de esa manera, que hoy día está abastecida de esa manera, pero a partir de las plantas de GNL Quintero y de GNL Mejillones, que sí pueden modular bastante más cerca del punto de demanda, con sus vaporizadores, ¿no es cierto?, base a agua o aire, ¿cierto?, la oferta de gas bastante rápido, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que también hay que entender en este eh, diseño futuro de esta demanda. Si vamos a la siguiente, ahora sí, Luciano. Acá vemos digamos, lo que vemos en términos de la disponibilidad del sistema eléctrico chileno. Abajo, en el gráfico de abajo a la derecha, vemos la típica curva Pato, ¿no es cierto?, donde se ve en amarillo la generación solar, ¿no es cierto?, y la eólica en verde, que, digamos, la solar es bastante predecible, sobre todo en el norte de Chile, digamos, que es un cielo bastante predecible y claro durante casi todo el año, y la eólica que tiene su variabilidad, digamos, pero también digamos, se conocen bastante bien las curvas, ¿no es cierto? Y el gas juega un rol, esta es otra proyección, una proyección del CEN, ¿no es cierto?, del chileno, un poquito más optimista quizás para el lado del gas, en un escenario hidrológico diferente al que modelamos nosotros, en los meses de invierno, que era otoño, digamos, que son los meses que vimos con más demanda, sin carbón hacia el 2030, se ve, digamos, alguna demanda de generación en base a gas, como se ve en el gráfico de abajo a la izquierda, digamos, donde se ve las distintas ofertas, digamos, que se podrían tener en gris abajo. El gas aparece presente en la última superficie, pequeñito, digamos, pero está presente con alguna demanda, ¿no es cierto?, como veíamos ahí, un porcentaje de la oferta de Chile. Y bueno, obviamente en el gráfico de arriba se ve la red de gasoductos hacia el norte de Argentina, con los dos gasoductos que cruzan a Chile, las centrales térmicas del norte de Chile, donde hay una oportunidad. El gasoducto, bueno, digamos, ya ha sido probado en ambas direcciones, ¿no es cierto? Porque se ha traído gas desde Mejillones hacia Argentina y se ha llevado gas desde Argentina hacia Mejillones. Hoy día también se hicieron las primeras exportaciones a Brasil, haciendo el recorrido por Bolivia. Y están estos proyectos que aparecen en otro color ahí en los gasoductos, de pasar por Paraguay, ¿no es cierto? Que es lo que está desarrollando Argentina para satisfacer la demanda de Brasil con producción de vaca muerta, ¿no es cierto? Y ahí eso está avanzando, ¿no es cierto? Avanzando la reversión del ducto, no este ducto todavía hacia Paraguay, pero es una alternativa al uso del sistema de Bolivia, digamos, digamos, que Argentina está evaluando, junto con otras alternativas. ¿Ya? Y eso le daría también una salida estable del gas de vaca muerta, pero también daría una oportunidad para ingresar gas natural al norte de Chile en forma más constante, una oferta más segura, digamos, ya sea para generación o para el resto de la demanda industrial que existe en el norte de Chile, que hoy día no es una demanda muy grande, pero está ahí también presente. Si vamos a la siguiente, vamos a la zona sur ahora, ¿cierto? Vemos también en el mercado eléctrico, está un núcleo que es el nodo Charrúa, el nodo eléctrico de Chile, digamos, casi al frente de Neuquén, ¿no es cierto?, por el lado chileno, en la región del Biobío, donde hay cuatro centrales, algunas conectadas, algunas que funcionan con gas natural, otras por conectar que podrían funcionar con gas natural, y otras que no están conectadas y funcionan hoy día diseñadas con diésel, pero se podrían convertir. Pero en total tenemos más de 700 megas potenciales para generar, conectadas por un ramal del gasoducto del Pacífico, un ramal de Energy, ¿cierto?, que podría abastecer, y las ha abastecido, ha abastecido a la que está conectada en algún minuto, y tiene, digamos, debiera tener mucho interés, son ciclos abiertos,
pero es algo que requiere una integración en el modelo de negocio entre el productor, el generador y el transportador, ¿no es cierto? Porque bueno, los gasoductos, que pasa también en Argentina, son generalmente modelos de negocio con tarifas o contratos de transporte en firme, y aquí estamos hablando de una demanda que es, digamos, probabilística, un poco impredecible, ¿no es cierto? Depende también del precio al que yo me declare en el sistema, pero una vez que me declaro y me declaro con gas, tengo que tener ese gas, no puedo fallar, porque si no también tengo multas que son muy altas, que- por las cuales responder, y lo que hace que las centrales normalmente se declaren con diésel, porque el diésel se entiende que no tiene restricciones, que digamos es discutible, que está siempre disponible, ¿no es cierto? Y que si yo me declaro con diésel y tengo este almacenamiento de algunas horas al lado de la central, voy a poder reponer, digamos, con cualquiera de los proveedores de diésel rápidamente lo que me vaya consumiendo. Con el gas natural hoy día eso no ocurre, y lo que se requiere es flexibilidad, seguridad de suministro, tarifas de transporte flexibles, ¿cierto? Y se podría eh, dar un impulso que no va a ser de base de nuevo, sino que va a ser para las horas donde no hay energía solar disponible, donde no hay energía eólica, donde dependiendo de la hidraulicidad, digamos, no hay energía hidráulica tampoco disponible en forma abundante, y voy a estar aprovechando estas salidas del gas natural. Ahora, también, como veíamos nosotros, el desarrollo de las baterías, que es el que, digamos, está dejando fuera el gas natural como una alternativa, es porque quienes invierten en baterías no necesariamente son las mismas empresas o los mismos emprendedores finalmente que están detrás de las centrales térmicas, sino que son, digamos, desarrolladores de negocio que están buscando desarrollar energías renovables, no convencionales, limpias, y buscando fondos de inversión que financien esos proyectos. Entonces, tampoco están viendo esto como una alternativa. Es el gas natural el que tiene que ponerse y promover, digamos, esta solución que debiera ser a un costo más bajo en este, por lo menos en este periodo de transición del carbón hacia energías más limpias, ¿no es cierto? Está esta oportunidad de generar con gas natural a costos competitivos, utilizando infraestructura existente, como son los gasoductos, y aprovechando la abundancia de gas de vaca muerta. Y a la medida que eso no se conozca, no se comunique, digamos, no se sienta como finalmente una alternativa válida, bueno, se van a seguir desarrollando y financiando proyectos de batería, digamos, que van a ir dejando a la medida que vayan avanzando, cada vez más fuera las posibilidades de entrar con gas natural en este segmento. Entonces también es una responsabilidad de todos los actores de esta cadena de decir, bueno, hay un interés o no en aprovechar esta ventana de abundancia de gas natural, esta capacidad de recursos, de transporte, de centrales que están hoy día como estas, que son ciclo abierto, que son menos eficientes, pero están más nuevas que los ciclos combinados que tenemos en la zona central del país y que podrían dar unas horas de energía, digamos, especialmente en estos meses de invierno. Si vamos a las conclusiones del sector eléctrico, bueno, lo que veíamos es que esta transición energética que está viviendo Chile hacia energía más limpia condiciona y ya condicionó, digamos, en gran medida la participación del gas natural en la matriz eléctrica chilena, y que a pesar de que estamos sacando las centrales a carbón, hoy día el espacio para el gas natural en Chile, digamos, está limitado a este 3, 5%, quizá un poquito más, con algo de suerte, digamos, pero eso se da porque hoy día el principal incentivo está, hay una larga cantidad de proyectos que están en base a las baterías, ¿no es cierto?, a las BESS, que está avanzando bastante fuerte, ¿cierto? Eh, entonces, acá todo lo que se desarrolle con gas natural para este segmento del mercado tiene que estar pensado en algo que va a ser no programable, va a ser intermitente, y tiene que estar, digamos, pensado en la mayor oportunidad en lo que sean respaldos entre eventos de sequía, sequía de las, no de las renovables no convencionales, y sequía
hidráulicas también, ¿cierto? Así que esa es la lógica con que hay que mirar ese segmento. Si vamos al segmento industrial, que es otro segmento bien interesante del mundo del gas natural, digamos, en Chile. Bueno, Chile también ha vivido, digamos, una transformación industrial en los últimos años, ¿no es cierto?, donde la industria chilena eh, ha perdido, digamos, bastante participación frente a las importaciones, ¿no es cierto?, que no es novedad, digamos, con lo que ha pasado en el resto del mundo. Y hoy día quedan industrias que son industrias digamos, que es más difícil ser reemplazadas por importaciones directamente, como la industria o porque Chile tiene alguna ventaja, digamos, de posicionamiento, como la industria del papel, digamos, donde Chile es productor de celulosa, etcétera, la industria del vidrio, que se produce localmente, digamos, eh, que básicamente es una industria de energía, básicamente, ¿no es cierto? Cómo transformo la silicia en vidrio, minerales, ¿no es cierto? Digamos, la industria de los alimentos y las bebidas, que es una industria muy importante, muy relacionada, digamos, con la población vigente, con el nivel de vida, y que también, si bien es cierto, hay productos importados en estos segmentos, localmente siempre va a haber una industria que va a estar desarrollándose ahí. Y después tenemos las dos grandes empresas estatales que están en la zona centro, que las operaciones de Codelco en Teniente que mostramos acá, está la otra de Andina, y ENAP que está en la quinta región, que es como toda refinería, es un importante consumidor de gas natural. No sé, acá en la zona central, que conecta la región metropolitana que vemos acá, donde está Santiago, por el gasoducto de Gas Andes, que lo vemos color morado, ¿no es cierto?, a toda la red de Metrogas que distribuye el gas en la zona, y esta línea azul que se va hacia la quinta región, que es Electrogas, ¿cierto? Conectan todas estas demandas, ¿no es cierto?, hacia las industrias, ¿no es cierto? Las industrias que están conectadas a los gasoductos principales pueden comprar el gas natural directamente en principio, ¿cierto? Contratando el transporte con los gasoductos, y las otras tienen que hacerlo a través de la red del distribuidor, ¿no es cierto? Que es Metrogas, eh, mm, que en teoría deberían ser abiertas, pero en la práctica no lo son, ¿cierto? Digamos, es Naturgy a través de su filial en Chile, Metrogas, quien hace la distribución de este gas, ¿cierto? Hoy día, como mostraba Luciano en su gráfico al principio, hoy día ya desde el 2022, ¿no es cierto?, que la mitad del gas natural importado en Chile viene de Argentina, y hoy día es bastante más, ¿cierto?, de lo que uno esperaría que toda esta zona central, que es un gran consumidor de gas natural, se abastezca 100% con gas argentino. Y eso pasa por, obviamente, que en todo este periodo donde el país desarrolló su capacidad logística de importación, implicó también hacer contratos de largo plazo, y bueno, hay todo un trabajo e inversiones que están ahí, y contratos que hay que cumplir, ¿no es cierto? Pero en la medida que la producción de Argentina de vaca muerta y los distintos oferentes en este año 2025, el 2026, den la seguridad de suministro y precios competitivos, ¿cierto? La posibilidad de que en las siguientes renovaciones de suministro esto vaya tendiendo a un porcentaje mayoritariamente de Argentina son muy altas, ¿cierto? Porque la diferencia de precio es importante. El GNL, por muy competitivo que venga, basado en Henry Hub o en fórmula de Brent desde Estados Unidos, bueno, asume un costo de licuefacción, un costo de transporte marítimo y un costo de regasificación, ¿cierto? Que hace digamos, que el gas en PIST, en punto de inyección en el sistema de transporte argentino, siempre va a ser competitivo, debiera ser competitivo contra ese gas importado como GNL. Y debiera ser muy interesante para todos los consumidores que están acá. Debieran presionar por conseguir ese gas desde Argentina con esos precios, ¿no es cierto? Y no estar, digamos, eh, desarrollando su negocio industrial eh, con precios que están más asociados al precio del fuel oil, 12, 14, 15 dólares por millón de BTU, que finalmente lo que hace es terminar
reduciendo más las posibilidades de competir a las industrias que, como decíamos antes, el vidrio, el papel también, pero tiene otras ventajas, dependen mucho de los costos de energía, ¿no es cierto? En las industrias que quedan. Ahora, esta demanda tampoco va a ser una demanda que crezca mucho, porque en la industria que hay en Chile es la que está, digamos, y va a crecer vegetativamente. Nosotros pensamos porque, bueno, va a crecer la población, va a crecer el nivel de vida y de alguna manera el consumo de alimentos, consumo de productos de papel, la construcción va a traer el nivel de consumo de vidrio y de otros productos, pero no vemos que haya una transformación industrial grande, digamos, en Chile y que vuelvan las industrias, ¿no es cierto? Aunque que pusiéramos aranceles, digamos, eso no pasaría, ¿no es cierto? Y está claro que esas no son las medidas que por lo menos Chile pretende tomar. Entonces, lo que vemos es un crecimiento vegetativo, tampoco en esta zona hay grandes proyectos mineros o petroquímicos, digamos, que va a generar un salto importante, ¿no es cierto? Así que lo vemos más bien como un crecimiento vegetativo de la demanda. Hoy día, digamos, está en esta zona central cercano a los 3 millones de metros cúbicos, podría llegar también, así como lo veíamos en la demanda residencial, a 1 millón más, ¿no es cierto?, hacia 20 años más, digamos, ¿no es cierto? Eso es básicamente lo que vemos en este sector. Eh, si vamos a la siguiente, que este es un gráfico que muestra la demanda industrial en la zona sur, más asociada, digamos, a lo que es la red del gasoducto del Pacífico, que vemos ahí en amarillo, con todos sus ramales, ¿no es cierto? Y aquí básicamente es una industria que a diferencia de la industria de la zona central, que es más bien una industria más final, digamos, de producción, de valor agregado de ciertos productos, aquí tenemos industria no sé si llamarla más primaria, digamos, en términos de industrias asociadas a la celulosa, al papel, a la industria forestal, a la pesca, ¿no es cierto? Algunas industrias químicas más pequeñas, ¿no es cierto?, que están ya sea en el valle central de la región del Biobío, ¿no es cierto?, conectada al GP, y la región del Ñuble también, que son los puntitos más del norte. eh, y en las bahías de Talcahuano, Coronel, donde están las refinerías de Nape, están las pesqueras, están algunas otras celulosas, ¿no es cierto?, que tienen una demanda. Y que, bueno, el gasoducto, cuando se terminó de construir, como ustedes saben, la historia fue más o menos en la época que empezaron las restricciones de exportación de gas. Entonces hubo industria que no se alcanzó ni siquiera a convertir en la época, ¿no es cierto? Y siguen consumiendo fuel oil, ¿no es cierto? Que de nuevo, es más caro y más contaminante, y hoy día con todas las presiones ambientales, obviamente para las empresas que estén asociadas ahí o conectadas ahí o cerca de estar conectadas al ducto, debiera ser muy interesante poder convertirse a gas natural y a un producto más limpio, mucho más limpio que el fuel oil, ¿no es cierto? Y además hacerlo a un precio mucho más competitivo, ¿cierto? En la medida que puedan acceder a ese precio digamos, competitivo de vaca muerta, y eso pasa también por, digamos, bueno, cuáles son los costos de transporte para llegar a esos ductos, ¿no es cierto? Ya hubo a principios de este año, a finales del año pasado, no recuerdo bien la fecha, un primer open season del gasoducto del Pacífico, y esperamos que haya más oportunidades para que, digamos, los oferentes desde Argentina puedan acceder a esto. A diferencia de lo que pasa en la red de gasoductos de Argentina, que los precios son públicos, son regulados, acá no es así. eh, y quizás, digamos, uno esperaría mejores condiciones, digamos, para hacer más rápido esta transformación, pero bueno, es lo que hoy día es lo que está, ¿no es cierto? Y habrá que ir empujando a nivel de los distintos actores, ya sea la industria de la zona de Concepción y los productores, para poder desarrollar esto. ¿Y qué es lo que necesita alguien para cambiarse? Bueno, necesita tener digamos, ese conocimiento, que es un poco lo que nos mueve con Luciano, digamos, en este emprendimiento que es Gas Transition, ¿no es cierto?, de mostrar, ¿no es cierto?, al mercado chileno cómo ha cambiado el paradigma de producción del gas convencional hasta shale, ¿no es cierto?, y que hoy día la seguridad de suministro está dada por un desarrollo industrial del proceso de extracción de hidrocarburos, que es muy diferente al gas convencional que existía, digamos, a principios del milenio.
y eso le da la seguridad. Obviamente, digamos, eso hay que irlo consolidando y las ofertas y la relación que puedan tener las empresas con las industrias consumidoras acá es muy importante en generar eso. Y también los vínculos políticos que se han dado a nivel de del gobierno de Neuquén con la gobernación del Biobío, digamos, en generar ese vínculo ha sido muy importante. Entonces, aquí hay un trabajo de empresas, de industria, de políticos, digamos, que es muy relevante para ir transmitiendo este nuevo escenario energético que existe en la región. En una región que también ha sufrido el cierre de importantes instalaciones industriales, nosotros como fue la siderúrgica de Huachipato, que era la siderúrgica que existía en Chile, ¿no es cierto? La principal, ¿no es cierto? Porque existen otras fundiciones de acero reciclado, pero esta como siderúrgica de mineral de hierro, que operó por años, ¿no es cierto? Que originalmente fue, digamos, una empresa estatal y que cerró porque bueno, ya no podía competir más con los productos importados eh, bueno, ha significado para la región un golpe muy duro. Entonces, impulsar nuevas industrias y nuevas posibilidades para la región es muy importante. ¿Ya? Entonces, el tener energía competitiva le da un respiro a la región en términos de decir, bueno, por lo menos las industrias que quedan pueden seguir compitiendo por energía, que es uno de los costos principales de toda industria, y quizás abre la oportunidad para algún otro desarrollo industrial en el futuro, que lo sabe, digamos, nosotros no vemos, digamos, hoy día grandes nuevos proyectos demandantes de energía en la región, pero sí es una región que tiene una oportunidad de convertir los volúmenes que quedan de fuel oil y de biomasa en algunas industrias, en comercio y en forma importante. Así que yo diría que aquí hay que, esto para Neuquén es una obligación de desarrollar. Si vamos a la siguiente, Luciano. Y acá como conclusiones del sector industrial en general en Chile, bueno, un poco lo que les comentaba, no vemos que venga en Chile, digamos, aún que tengamos energía muy abundante, muy barata, digamos, un salto en industrialización, básicamente el crecimiento normal, digamos, de las inversiones y las mejoras en las industrias que ya están. Eh, la nueva demanda de gas en la industria va a tener como principal tema la sustitución de otros combustibles eh, y el aumento del consumo interno de esas industrias, como la industria asociada a la construcción, como el vidrio, etcétera, y otras, o de la industria de los alimentos y las que están asociadas al consumo interno. Eh, entonces, aquí hay una oportunidad que obviamente puede generar digamos, una mayor demanda en el mercado en el corto plazo. O aparte de oportunidades que uno puede decir, bueno, Chile, si uno lo mira también más estratégicamente, que es más complejo, pero es ya darle una mirada mucho más estratégica, es una salida al Pacífico para esos hidrocarburos también, ¿no es cierto? Y cómo utilizo la infraestructura que tengo para darle una salida, digamos, al gas natural, al gas licuado, al crudo, qué sé yo. También podría ser una mirada ya como mucho más fuera de la caja, digamos, pero también es una oportunidad. Sigamos la siguiente. Entramos en el mundo del GLP, que a veces no es mirado con suficiente atención, pero es un hidrocarburo muy importante. Nosotros son parte de los líquidos del gas natural. El GLP se usa masivamente en Chile, ¿no es cierto? Prácticamente todos los hogares de Chile consumen GLP para alguna aplicación. Más del 95% por ahí de los hogares tienen GLP para alguna aplicación eh, ya sea para cocinar, para agua caliente, para calefacción, pero lo tienen, ¿cierto? El 30% de la energía que consumen los hogares es GLP, eh, pero la biomasa es la mitad, ¿cierto? Y eso se da porque en el sur de Chile, en la zona donde está el gasoducto del Pacífico, básicamente, y pues hacia el norte y hacia el sur de eso, el 70-80% de la energía que se consume ahí es biomasa, ¿cierto? Hoy día en Chile hay una ley que pretende regular la biomasa, que ya está publicada, falta que digamos, el término de la consulta ciudadana, digamos, para publicar el reglamento.
Lo que va a hacer esa ley es regular la calidad de la biomasa, la que la puede hacer un poco más cara, qué sé yo, pero aún así siempre es mucho más competitiva que el gas natural, sobre todo si tenemos gas natural que finalmente llega a los hogares a precios en la zona sur, normalmente por sobre incluso el GLP, ¿cierto? Entonces, el gas natural no es competencia ahí, y el GLP sí, por comodidad, por lo que sea, digamos, pero la leña hoy día es el principal uso energético, sobre todo en el mundo más rural, ¿ya? Y el gas natural bastante poco. En el mundo comercial hablamos de hoteles, restaurantes, en el mundo horeca, básicamente, panaderías también y otro tipo de cosas. El GLP es muy importante, también lo es el diésel y el gas natural, ¿no es cierto? Y en el mundo industrial el GLP pesa bastante poco, ha ido abriendo ese camino, ¿no es cierto? Porque el GLP, la oportunidad que ha habido, que ha existido siempre, importación de GLP desde Argentina, Chile consume cerca, ya está, supera el 1.400.000 toneladas de GLP al año. Gran parte de esto se importa desde Estados Unidos, pero todo el resto viene de la producción de refinería de NAP, una cantidad, pero el resto viene importado desde Argentina, ¿no es cierto? Principalmente por camiones desde Neuquén, eh, que son cerca de 250.000 toneladas, y eso llega muy competitivo a esta zona norte, como vamos a ver después, a esta zona centro-sur, perdón, y eso hace que haya incluso industrias que se hayan cambiado de fibroil a GLP, ¿cierto? Eh, Pensando en una operación flexible, en una operación más limpia y en una operación incluso más barata que el fuel oil, ¿cierto? En los momentos que el GLP ha estado competitivo, eso ha sido, digamos, una posibilidad de desarrollar eso, ¿ya? Y es muy interesante. En el mundo eléctrico, el GLP, aquí no aparece la barra, pero ya hay también algunas centrales eléctricas instaladas con GLP, hay más de 50 megas en Chile funcionando hoy día con GLP conectadas al sistema, algunas conectadas al sistema chileno, ¿cierto? Y despachadas también por orden de mérito, que han empezado a operar hace ya unos 3 años, ¿cierto? Que están ahí, que también es una oportunidad interesante de desarrollar. Y el mundo del transporte, básicamente, digamos, tuvo algún periodo de desarrollo del GLP, pero y el gas natural también, en algún minuto, pero eso yo hoy día creo que ya quedó atrás y las posibilidades de volver a activar eso son bastante cercanas a cero, y el mundo está yendo, pasando a lo auto eléctrico, así que yo ahí no perdería, digamos, esfuerzo en eso, si tuviera que hacerlo. Y si vamos a la siguiente, vemos el GLP, bueno, el GLP de vaca muerta, donde vemos ese triángulo verde en el gráfico, y vemos en estos círculos en el lado chileno los tamaños de la demanda, ¿no es cierto?, en la zona centro y sur de Chile, ¿no es cierto?, donde la región metropolitana y Valparaíso son la mayor demanda de GLP en Chile de todas maneras, pero después hay demandas muy interesantes en la región del Biobío, donde sale San Vicente, y en la región de Puerto Montt, ¿no es cierto? Y especialmente entre Temuco, Osorno y Puerto Montt, es donde el gas licuado de vaca muerta es más competitivo que en ninguna otra parte por tema de transporte. En Chile existen terminales marítimos en la zona de Quintero, o sea, ahí en la zona central. Hay un terminal marítimo más pequeño en San Vicente y otro también más pequeño aún en Mejillones, en el norte. Pero el único que puede traer buques VLGC, o sea, buques de 45.000 toneladas desde el Golfo de manera eficiente, competitiva, es el terminal de Quintero. Y eso hace que competir con Quintero es básicamente lo que busca generalmente quien está distribuyendo, y eso es Quintero más flete por camión por tierra, que es un tramo entre Quintero y la zona sur similar y en costo similar al de Neuquén hacia la zona sur, cruzando la cordillera. Entonces, básicamente lo que hay que hacer desde Neuquén es competir contra ese producto importado de Estados Unidos a Quintero, ¿ah? Y lo ha hecho siempre, lo ha hecho muy bien. Y hoy día quizás lo que falta es más plantas, más capacidad de separación en Neuquén, ¿cierto? Hoy día todo lo que es posible exportar desde Neuquén a Chile se exporta vía camión. Hay un volumen súper interesante ahí que se mueve todos los años y compite muy bien en toda esa zona que vemos ahí, especialmente en la zona centro-sur, por los pasos Pinochado, Cardenal Samoné, Pehuenche, más hacia el norte, etcétera. Sigamos a la siguiente, porque ya nos estamos pasando un poquito del horario, llegamos a las conclusiones. Entonces, en el sector GLP,
como decía, está presente en todos los segmentos, muy competitivo con el gas natural, especialmente en los sectores más alejados de los gasoductos, y en consumos más pequeños, con las casas que no tienen calefacción, etcétera. Eh, la cercanía con Vaca Muerta lo hace, digamos, muy competitivo por camión, eh, y hay una oportunidad para desarrollar más capacidad de separación, ¿no es cierto? Y más infraestructura para la exportación marítima, digamos, también desde GLP, de GLP, digamos, proveniente de Vaca Muerta. Lo mismo que hablábamos para el gas natural, podría pensarse como una oportunidad para integrar los mercados de Vaca Muerta con el mercado del Pacífico. Y si vamos a un punto que aquí nos queríamos detener también en los temas normativos, ¿cierto? En los distintos productos entre Chile y Argentina que facilita o dificulta las exportaciones. Entonces, en el gas natural, hoy día cambió la normativa en Argentina con la NAC 602, ¿no es cierto? Pero en Chile la buena noticia es que a través de las distintas empresas, la AGN, ¿no es cierto?, la Asociación de Gas Natural en Chile, Colbún y ENAP, entiendo, están participando en la modificación de la norma chilena de calidad del gas natural que permitiría alinearse con esta NAC 602 y facilitaría, digamos, la interconexión de los gasoductos, digamos, que hoy día generan algún tipo de restricciones y cuidados, digamos, o restricciones adicionales para el transporte, eh, especialmente en lo que tiene que ver con el contenido de líquidos, digamos, que pueda tener este gas natural, ¿cierto? El GNL viene totalmente seco y metano puro prácticamente, en cambio el gas natural en Argentina, con todos los líquidos que están y que hoy día no se pueden separar todos, obviamente tiene un poder calorífico mayor y un índice de UOE que supera la norma chilena a veces. Después en el GLP, básicamente, digamos, no hay grandes restricciones de calidad, ha habido importación desde Argentina siempre. La restricción que tenemos más que de calidad es de la normativa de las mezclas de propano-butano, que en Chile están limitadas al 30% de butano en la mezcla, y lo que hace difícil colocar más butano, que normalmente se dedica solo al mercado residencial en cilindros o garrafas, como le dicen ustedes, y no al mercado industrial. Y hay un intento de cambio de normativa, pero está un poco dormido al parecer, que debiera liberar esa restricción. Y liberando la restricción, hoy día el mercado chileno podría funcionar perfectamente en el mercado de cilindros envasados, con una mezcla 50-50. No sería ni siquiera necesario separarlo en los pozos, podría venir ya mezclado desde el productor incluso. Y esa mezcla incluso se podría usar también sin mayor problema en el mundo residencial, comercial, en el granel, ¿cierto? Que hoy día no se hace por un tema de facilidad logística, básicamente. Eh, entonces es el único punto en el butano. Y lo otro que quisimos colocar acá es algo que también es interesante de revivir un poco, que existió hasta el 2003, 2004, grandes importaciones de gasolina y diésel desde Argentina hacia Chile. Eh, eh, Hoy día hay un mercado en Chile de diésel, por ejemplo, que es deficitario. La ENAP alcanza a producir la mitad del diésel que se consume en Chile, el resto viene importado desde el Golfo. La normativa ha ido divergiendo un poco, pero aquí pusimos en amarillo algunos puntitos. Son condiciones que no son iguales, hay algunas cosas que están en la norma chilena que no están expresadas, no están medidas en la norma argentina, y otros que son rangos que tienen un conjunto de intersección, pero se salen del punto superior o el inferior en algunos valores, pero que permitirían reactivar quizás, si que hay oportunidad, digamos, exportaciones nuevamente de diésel desde Argentina a Chile, y también las gasolinas, que a veces son más difíciles de producir en la especificación, pero tampoco son tantos los puntos hoy día de diferencia entre la normativa argentina y la normativa chilena. Así que eso lo dejo ahí para quienes estén interesados en explorar un poquito más eso. Hay una oportunidad ahí para avanzar en eso. Y ya para terminar, un poquito pasados del horario, digamos, las conclusiones generales eh, de lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Que bueno, vemos que Argentina, digamos, tiene este modelo exportador a partir de Vaca Muerta y que ha sido algo súper estable en los últimos 25 años, ¿no es cierto? De exportaciones que hemos visto como, pues, bueno, quizás no tanto Vaca Muerta del gas natural, digamos, pero las exportaciones de GLP nunca se han detenido.
el gas natural en la medida que Vaca Muerta empezó a producir excedentes también y a producir, digamos, ha tenido una continuidad política en Argentina muy alta. Hoy día el RIGI tiene un incentivo puesto además para desarrollar nuevos proyectos en Vaca Muerta, que es muy interesante, digamos, aprovechar la ventana durante ese periodo. Eh, Hay un contexto global, digamos, que impone nuevos márgenes de competitividad, digamos, pero también hay situaciones que hacen pensar que es bueno integrarse más localmente, ¿no es cierto? Y depender menos de factores tan lejanos, ¿no es cierto? Trayendo productos de Estados Unidos, pasando por el canal de Panamá, ambos puntos que se daban como algo súper seguro y súper estable hasta hace un par de años atrás. Hoy día por temas climáticos y por temas geopolíticos también uno tiene que pensarlos desde el punto de vista de la matriz de riesgo de todo, como algo que, digamos, ya no es tan seguro como antes, ¿no es cierto? Y tener esta cercanía, digamos, a Neuquén, conexión por ducto y todo, es un valor, digamos, que debiera ser considerado a favor. Eh, y bueno, Chile, ¿cuáles son los beneficios que puede tener Chile con este desarrollo? Son, yo creo que muchos, digamos, hay un límite, como veíamos ahí en la capacidad del mercado para absorber más volumen, ¿no es cierto? Porque no hay un mercado más grande ni en generación, ni en industria, y en la capacidad de desarrollar el mercado residencial también es limitada. Entonces hay eh, un foco que hay que poner en la confiabilidad y oportunidad que tiene que estar en la estrategia, porque estos 2 años son cruciales para lo que vaya a ser Chile en función de sus alternativas de suministro internacional, ¿no es cierto?, que tendrá que renovar próximamente. Eh, y bueno, hay una oportunidad muy grande para generar esos vínculos que se están desarrollando, ¿no es cierto? Mientras nosotros hablamos acá, hay trabajos que se están haciendo entre las empresas, tanto productoras argentinas como consumidoras chilenas, que se reflejan en esta estadística de mayor exportación desde Argentina a Chile, ¿no es cierto? Y no dejar de ver el GLP, el mini LNG, el diésel, la gasolina, como, bueno, otros posibles actores, digamos, que podrían estar generando oportunidades de negocio acá, ¿no es cierto? Y finalmente, un poco lo que les comentaba antes, quizás que me adelanté, digamos, esta oportunidad de mirar la salida al Pacífico también como ya un proyecto más grande, ¿no es cierto? Entonces, mira, bueno, cómo podemos eh, aprovechar la infraestructura que hay y para darle una mirada no para el mercado chileno, sino para el mercado exportador de Argentina vía el Pacífico, ¿no es cierto? Eso básicamente. Muchas gracias y ahora pasamos, dejamos a Daniel con Gracias, la... Luciano, gracias, Marc. Bueno, se ha dado una circunstancia bastante particular. Casi todas las preguntas que llegaron han sido contestadas por ustedes en la presentación, lo cual facilita bastante el trabajo. Yo quería leer un par de frases que dejó Carlos Cortés, el presidente de la AGN, la Asociación de Empresas de Gas de Chile, en un evento que hubo organizado por OLADE y la CAF hace apenas unos pocos días en Buenos Aires. Él remarcó el rol estructural que el gas tiene en la transición chilena, pero dijo que para que esa oportunidad se materialice se requieren tres condiciones: señales políticas claras, contratos firmes y planificación binacional. Agregó, de opinión de él, la infraestructura está, la demanda existe y el gas también. Entonces yo vuelvo un poquito atrás y señales políticas claras. ¿Ustedes ven señales políticas claras de ambos lados de la cordillera? Daniel, mirá, yo antes cuando iba a Chile hace 4 o 5 años, lo primero que me preguntaban, o lo último, peor, lo último que me preguntaban era, bueno, perfecto Luciano, pero ¿quién va a ser el próximo presidente de Argentina? Creo que la situación actual es que esa pregunta o no me la hacen o me la hacen al principio de un modo más relajado. Creo que Vaca Muerta, como decíamos antes, es una política de Estado que llegó para quedarse. ¿Sí? Que por A o por B sabemos que sin Vaca Muerta no tenemos alternativa de desarrollo en Argentina. Lamentablemente,
tenemos esta oportunidad que no tenemos, dije lamentablemente, pero no tenemos que dejarla pasar, ¿sí? Y creo que esa conexión con las últimas noticias de este último año tiene un nivel de realidad, de materialidad, ¿sí? En la confianza que el mundo está depositando en Argentina con proyectos como Southern Energy, ¿no? Son proyectos en donde el mundo está diciendo, ya no le estamos pidiendo a Chile que confíe en Argentina, sino se está viendo que el mundo está confiando en Argentina, no como proveedor petrolero, que pues un proveedor más fácil, más resuelto el negocio, sino como proveedor de gas natural, que ahí aparecían todas las incertezas de Argentina que está a la altura de la posibilidad que tenía, ¿no? Entonces yo creo que de acá en adelante sí se abre un camino de oportunidad para Argentina y para Chile. Los vínculos de infraestructura están, ¿sí? La confianza también está. Hay que ser un poco más creativos en los contratos, hay que ser un poco más creativo en la forma de agregar la demanda del otro lado de la cordillera, hay que ser un poco más creativo también de este lado a la hora de definir algunos procesos comerciales y seguir avanzando. Creo que hay mucho por recorrer al punto que, si bien con Marc planteábamos, hay una demanda que no muestra un salto discreto del otro lado de la cordillera, creemos que porque todavía no estamos asegurando el suministro en una forma competitiva. Creo que eso puede abrir una oportunidad también para que nuevas industrias se radiquen en Chile, ¿sí? Quizás en un escenario que hoy se desconoce. El mundo cambia muy rápido, con lo cual ser un proveedor seguro, cierto, con cadenas de suministro más cortas, como decía Mark, es realmente un proceso muy virtuoso que se puede presentar en la Unión Argentina y Chile, y sumo a toda la región, ¿eh? Sumo también a Brasil, Paraguay, Bolivia, como una unión de integración regional, ya no pensada desde organismos internacionales que miran la cosa de un modo más de análisis, sino de intercambio entre actores privados. Creo que es lo que le da músculo a esa integración regional. Así que bueno, creo que con eso le contesto Sí, sí. a la pregunta. Y Carlos no sé si está acá, en todo caso que nos diga. En la Argentina se habla todo el tiempo y con muchas expectativas sobre la exportación de GNL, ¿sí? Estamos ya mirando y pensando en el 2027 y lo que viene después y los barcos y en fin. Pero siempre pensando en el Atlántico, ¿sí? Salidas allá por Río Negro. eh, ¿Cómo ven o qué dirían ustedes sobre la posibilidad de que realmente haya una salida hacia el Pacífico? Lo mencionó de alguna manera Mark, pero ¿algo más para decir al respecto? Eh, bueno, yo diría que la posibilidad está, tiene sus temas también, ¿no es cierto? Hoy día hay gasoductos con cierta capacidad remanente, hay bahías, digamos, que podrían contener ese tipo de operaciones. Tal vez las limitantes puedan ser bueno, si yo voy a poner una planta de liquefacción, necesito tener el transporte en firme de ese volumen y la capacidad remanente de esos ductos ya no me alcanza. Eso puede ser un tema y haya que hacer un nuevo gasoducto o ampliación de los ductos, lo mismo que está pasando en Argentina, ¿no es cierto? Para las ampliaciones del mismo proyecto Southern, que va a requerir un gasoducto dedicado finalmente para el proyecto. Y la otra parte que hemos vivido en Chile ya hace bastante tiempo es lo que hoy día tiene el título acá de la permisología, ¿no es cierto? De cómo podemos lograr los permisos ambientales para hacer proyectos de desarrollo industrial. ¿Ya? Y ahí hoy día se viene ahí un proyecto de ley que busca acortar esos tiempos y dar cierta certeza a quien va a invertir en términos de decir, mira, si yo cumplo todas estas cosas, me voy a demorar tanto tiempo y voy a lograr la aprobación de mi proyecto, cosa que hoy día no está, uno podría decir, bueno, tiene sentido hacerlo por Chile porque hay una ubicación estratégica para salir por acá. ¿Y qué es lo que pasa? Que, digamos, en Argentina hoy día todo eso es mucho más rápido y además está el RIGI que da ciertos beneficios tributarios para quienes invierten allá. Entonces, en el fondo, quizás la ventaja geográfica de estar por el Pacífico y de tener ciertas instalaciones disponibles se pierde por
la ventaja tributaria que hoy día están teniendo las inversiones en Argentina y por los tiempos que requiere el desarrollo de los permisos por el lado de Chile. ¿Ya? Y tal vez hoy día la única región que, digamos, yo me atrevería a decir que podría impulsar desde el punto de vista más político, pero eso no significa que los permisos se vayan a acelerar, es la región del Biobío, que hoy día quiere un desarrollo, revivir un poco digamos, la industria que está alicaída y atraer inversiones nuevas, ¿cierto? Podría ser una región que a través del gasoducto del Pacífico y de las zonas industriales que hoy día están quedando relativamente libres, podría acoger una inversión como esa, sería muy interesante. También Quintero, también Mejillones, qué sé yo, pero digamos, la zona del Biobío está muy cerca de eso y podría ser interesante. Digamos, algo que tienen que, digamos, estudiar con más detalle, digamos, quienes estén interesados, pero lo que vemos es que Argentina está desarrollando su salida por el Atlántico, que es más cierta en términos de plazo, digamos, y quizás la decisión acertada en este minuto también. Igual déjame agregar Mencionas, algo perdón. a la respuesta de Mark. Yo en el pasado los miraba como proyectos sustitutos, que competía uno con otro. Y creo que la salida hacia el Pacífico vía Chile tiene que mirarse en modo complementario, en una segunda fase, una primera fase de salida por el Atlántico, mirando a Asia y a Europa, y a Brasil en todo caso, pero hay una distancia donde se sientan estas bases de credibilidad, de seguridad, que eso le puede dar un impulso muy importante al desarrollo de un modelo de exportación, ¿sí? de GNL y de propano desde los puertos de Chile, que en primera instancia uno vería, como decía Marc, Biobío, San Vicente, alguna bahía en esa región, pero también en la medida de que se amplíe la carga en el gasoducto de Gas Andes, tranquilamente Quintero podría convertirse en un nodo, ¿sí? que permitiría exportar también volúmenes de GNL. Creo que tenemos que abrir un poco, salir un poco de la caja y ver que realmente las oportunidades, si la Argentina empieza a demostrar la capacidad, ¿sí? de estar a la altura de la circunstancia, hay una mesa en donde muchos se pueden ver beneficiados. Dos preguntas, estamos casi sin tiempo, pero Sí. no quiero dejar pasar. A nivel regulatorio chileno, ¿hay sujetos autorizados a comprar gas? ¿Se requieren permisos? Volo, ahí la palabra permisos en las palabras de Mark. Eh, ¿Hay determinados sujetos que pueden comprar, requieren de permisos, como de este lado a la exportación? No, la verdad que no. La importación del gas, obviamente cumpliendo las calidades y con todo el tema aduanero, no hay ningún problema en que lo compre cualquiera. O sea, no se requiere un permiso especial. Lo que sí se requiere, digamos, contar con los contratos de transporte, obviamente, para poder pasar ese gas hasta el punto donde yo quiero consumir. Y quizás ahí digamos, por los gasoductos principales, sí puedo conseguir, digamos, que se abra, por ejemplo, un Open Season en Gas Pacífico o en Gas Andes, ¿no es cierto?, con las capacidades que puedan quedar remanentes. Pero ya si ya estoy conectado en una red de distribución, ahí se puede hacer un poco más difícil, ¿no es cierto? O sea, si quiero conectar una industria que no está directamente conectada con el gasoducto, hoy día no hay una regulación clara que me permita conocer cuál sería la tarifa de transporte para llegar desde el gasoducto a mi instalación y quién me prestaría ese servicio y a qué valor, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien. Mexa es gas. La consultora de ustedes lleva el gas en el nombre también, pero creo que no podemos dejar de hablar de la relación comercial entre Chile y Argentina sin, por lo menos, quizás ustedes nos puedan dar alguna opinión sobre el petróleo. Digamos, el petróleo, las exportaciones de Argentina tienen a Chile como uno de los tres compradores fundamentales, diría yo, para la Argentina: Estados Unidos, Chile y Brasil. No sé si nos pueden decir algo al respecto. Bueno, obviamente habiendo petróleo disponible en las calidades que Chile refina en su canasta,
siempre va a ser interesante. La reactivación de Vaca Muerta hizo también que se reactivara el oleoducto trasandino, que operó por años, ¿no es cierto? Y hoy día está en niveles, si no, digamos, no lo he actualizado, pero cerca de 80.000 barriles diarios de exportación hacia Chile. Puede llegar un poquito más que eso. La demanda de Chile debe estar por los 200.000 barriles día, tiene dos refinerías de 100.000 barriles día. Obviamente para la refinación, para que las refinerías puedan producir aguas abajo su gasolina, diésel, jet fuel y los productos que demanda el mercado chileno, requieren una canasta de crudos, un mix de crudos que le permitan llegar a esos productos. Hay que pensar que el shale oil, que es un crudo muy liviano, muchas veces limita esas posibilidades de meterle más carga de livianos a la refinería, y por lo mismo se tiene que hacer una canasta de productos, pero el mercado está, ¿ya? Y la logística está. Cuando se hizo el oleoducto trasandino en la época de la integración, digamos que, como comentabas tú, digamos, cuál es el escenario geopolítico. Bueno, en los 90 hubo una gran era de integración entre Chile y Argentina, entre YPF, ENAP, ¿no es cierto? En la era de Extensoro y Pedrals, ¿no es cierto? Nombre de empresa, donde había muchos proyectos de integración que se desarrollaron, entre ellos el Paso Pino Achado, donde hasta el día de hoy se trae el GLP, el oleoducto trasandino y otros proyectos que quedaron en carpeta. Está ahí y se podría incluso pensar en exportar a partir de esos puntos, ¿no es cierto? Tiene ciertas limitaciones de tamaño, pero perfectamente es una salida también del crudo de la zona, digamos, hacia un puerto, ¿no es cierto? Con las limitaciones que pueda tener hoy día, digamos, en términos de capacidad de transporte y todo eso, pensando en los grandes volúmenes de producción que puede tener Vaca Muerta disponible. Pero está. Y lo mismo, lo que hablamos antes de los diésel y los productos ya refinados, digamos, hasta el digamos, 2005 se exportaron desde Argentina hacia YPF Chile en ese minuto. eh, También podrían volver a participar de este mercado, si logran, digamos, segregar las calidades de los lotes para certificar la calidad de Chile, digamos, que no debe ser algo tan difícil. Eh, Así que hay oportunidades de mercado del mundo de los hidrocarburos más allá del gas natural, más allá del gas licuado que hoy día existe, pensando, digamos, en la potencial de la infraestructura existente o de los negocios que se hacían ya en el pasado. Bien. No me queda más que agradecerles, Luciano, Marc, muy ilustrativa, muy importante la presentación que nos han hecho. Agradecerles entonces a ustedes y agradecerles obviamente a la audiencia. eh, Les recuerdo, van a recibir el link al video, en muy poquitas horas más. Gracias a todos, y los esperamos en un próximo webinar. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, gracias.